Muy buen día a todos. Entre más escudriñamos la palabra de Dios, porque es de Él, su palabra, su honor, su prestigio, más nos sorprendemos de esa riqueza infinita y esa forma en que el Espíritu Santo la usa para hablarnos a cada uno. Y nunca será suficiente insistir en que cuando nos acercamos a la palabra de Dios es para tomar decisiones. Es bien importante eso. Si me acerco a su palabra, es para tomar decisiones. Compartía con algunos compañeros en estos días que cuando vemos su perfección en todo lo creado, como él nos lo demanda en Romanos 1:20, nos damos cuenta que todo aquello que el hombre desarrolla, crea, trae un manual. Cualquier equipo, eh, un, un trabajo en una empresa, en un lugar, tiene un manual de funciones, todo tiene indicaciones. Ahora, ¿cómo es que la perfección de Dios no iba a tener un manual de vida? Y esa es su palabra. Por eso Jesús siempre se refirió a ella. Veíamos cómo en la tentación siempre su respuesta fue la misma. Escrito está, de manera que vamos a compartir este tema especial dentro de un aspecto que se llama mis tiempos con Dios. Y te invito a reflexionar en este momento en ello. Eh, ¿Cómo son tus tiempos con Dios? De manera que vamos a compartir el material. Ahora, los tiempos con Dios son cada día. Cada día Dios nos lo regala es para que disfrutemos de Él. En este tiempo que hemos llamado contra la corriente, me gusta reflexionar de vez en cuando de contra la corriente es dejar de ser uno más del montón en este mundo para pasar a ser lo que realmente Él quiere, que seamos verdaderamente hijos de Dios. Grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Qué tema? ¿De dónde sale esta expresión? ¿Quién lanzó esta expresión que sigue retumbando por todo el universo? Grandes cosas ha hecho Dios contigo y tiene que ver con cada uno de nosotros. Entonces, dice que había un hombre que estaba endemoniado, que estaba esclavizado, y realmente dice que eran varios los gadarenos, y después de que fueron liberados, dice que este hombre le suplicaba a Jesús que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo envió a su casa diciéndole, no, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y esto establece un parámetro que está con otra serie de escrituras y versículos paralelos, que todo aquello que Dios hace en nosotros siempre será grande porque viene de su gloria y es para que nosotros testifiquemos de las grandes cosas que el Señor ha hecho en nosotros. Las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros es para que otros se enteren que Él hace grandes cosas que los hombres no podemos hacer y que están al servicio de todos. Todo el que se abra a Jesús, todo el que acepte ser convertido en hijo de Dios, accede a las grandes cosas que el Señor hace en nosotros. Y esta
orden de Jesús, ve y cuéntale a los de tu casa y a todos los demás las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Es un mandamiento. Dice en otro rincón de la palabra, lo que recibes por gracia, entrégalo por gracia. Está diciendo el Señor, no te quedes con nada. Yo te invito a que reflexionemos en este momento desde el día del nuevo nacimiento, cuando recibiste a Cristo en tu corazón, qué tanto has proclamado las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y esto implica una decisión personal. Esto implica empezar a disfrutar de las riquezas que Dios ya nos entregó y cuidarnos de los distractores locos de este mundo. Nunca en la historia de la humanidad habíamos vivido tantos distractores como ahora. Entonces tenemos que cuidarnos. Dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo proclamamos las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros? Acabamos de llegar de un congreso y alguien compartía esto que le había salido de su corazón y yo lo he tomado para mí y quiero compartirlo hoy. Tú tienes diálogos con Dios, porque lo que Dios más quiere es que hablemos con Él. Por eso nos ha dicho que le llamemos Padre nuestro. ¿Y de qué nos sirve tener un Padre que no se ve, que no conocemos, que es como una idea, que es como un misticismo o que es como una religión? No, Dios está vivo, Jesús está vivo y Él lo que más quiere y más anhela es que tengamos una relación personal con Él y podamos contar cómo es esa relación con Él todos los días. Entonces, esto me conmovió hasta las lágrimas. Decirle a Dios, ¿en qué estabas pensando cuando me creaste? ¿Qué fue lo que te inspiró para que me crearas? Y a veces de una manera consciente o subconsciente, vemos que este mundo es difícil. Salimos de un conflicto y empieza otro, solucionamos una cosa y empieza otra. Y aparece esa gran contradicción del ser humano que dice, uy, no, este mundo es bien complicado. Pero a la hora de tener que enfermarse o irse de este mundo, nadie se quiere morir. Entonces, ¿fuimos creados para el sufrimiento, para la lucha humana? No, fuimos creados para Dios. Entonces tú y yo somos fruto del amor de Dios. No importa el vientre materno que nos haya tocado. Ese lo eligió Dios o lo permitió Dios. Entonces, qué bueno hoy sembrar en nosotros un concepto bien claro. Somos el fruto del amor de Dios. Cuando Dios te creó y te diseñó, lo hizo desde el amor. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras ibas cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Este pasaje centra la vida de una persona. A mí me ha servido toneladas.
Cada vez que llegan esas situaciones complejas, difíciles, esos momentos de tomar decisiones arriesgadas, por llamarlo de alguna forma, siempre traigo a mi mente, este momento lo diseñó Dios. Dios nos entrega cada día perfecto en su plan, pero nuestra mente lo clasifica en bueno, regular o malo. Qué bueno desmontar de nuestra mente el estar clasificando esas cosas y sobre todo que lo estamos haciendo desde las emociones. Me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, es el colmo, porque a mí, o sí, yo quiero eso, ¿cuándo será que voy a obtener eso? No, cada día viene completo. Algo que tuve que comprender en algún momento es que yo no puedo pelear con Dios por el tiempo. El tiempo es de Él. Si quieres meterte en ese concepto, hazle un buen estudio a Eclesiastés 3, donde dice, todo es hermoso en el tiempo del Señor. Y para poder vivir en el tiempo del Señor, hay que crecer en paciencia, en la espera. Como dice en Isaías 40, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, Dios no tiene prisa. Si algo descubrimos en el capítulo 1 de Génesis es que Dios vivía en la eternidad, donde no existe el tiempo. Y Él un día decidió crear el tiempo. Es lo que dice allí al comienzo del manual de vida. Entonces, si cada momento fue diseñado en el paso por la tierra, ¿voy a pelear para no vivirlo? Era lo que le decía Job a su esposa. De manera que si Dios fue el que creó todo el bien y las bendiciones, las dificultades, entonces no las voy a recibir. Ahí es donde Job le daba la gratitud a Dios, no importando su circunstancia. Pero hay un momento bien interesante. El apóstol Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso cuando era comandante en jefe de un grupo grecorromano, ¿qué no tenía? Y era un tipo muy estudiado. Dice la escritura que tenía toda la autoridad civil, militar y religiosa. Y por eso iba con esas tres tipificaciones de autoridad a perseguir a los cristianos. ¿Qué no tendría? Cuando tiene ese encuentro con Jesús, que todo el que se encuentre con Jesús es transformado, si acepta la transformación. Y si no la acepta, se convierte en enemigo. Pero por empezar a predicar de Jesús, a dar testimonio, a contar las grandes cosas que Dios había hecho en su vida, le dieron una paliza y lo dieron por muerto. Y lo metieron al fondo de un calabozo. Imaginémoslo con su espalda vuelta a pedazos. ¿Y él qué hacía? Cantaba y los presos oían y bajaba el poder del Espíritu. Esa es la vida en el Espíritu. No es la vida de la queja, es la vida de ver la gloria de Dios en nuestras dificultades. Como lo menciono con mucha frecuencia, 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y pienso siempre, las debilidades son para rayos donde cae el poder de Dios. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. Él nos lo enseña. Jeremías 29:11. Pensamientos de bien y no de mal son los que tengo para ti, para que tengas una esperanza y tengas un futuro.
Todos los días Dios piensa en que tengamos una esperanza y un futuro, y Él nos lo entrega. Pero ¿por qué tenemos que vivir esclavizados en un esfuerzo humano a ver si logro conseguir un poquito las cosas que anhelo? O si logro que las dificultades pasen rasguñando paredes. Dios nos advierte que no es así. Zacarías 4:6 dice, no es con tus fuerzas, ni es con ayuda humana, ni es con ejércitos, es con mi Espíritu Santo, dice el Señor. Entonces, todo aquello que en tu vida no puedas hacer, necesitas ir a la presencia de Dios en tu habitación, buscarlo y decirle, Espíritu Santo, ¿cómo es tu relación con el Espíritu Santo? Él nos ama, es el oportuno socorro, es el consolador, es el ayudador, el que nos entrega toda la sabiduría que necesitemos, el que nos protege, el que no nos deja desviar a la derecha ni a la izquierda, el que produce el gozo, el que produce la paz, el que produce las 9 características del fruto del Espíritu. Él es el ayudador. Cuando Jesús dice, les conviene que me vaya a la casa de mi Padre a prepararles un lugar de llegada, no los voy a dejar desamparados, voy a dejarles el otro consolador, el Espíritu de Dios. Recordemos que Dios es uno, pero está conformado por una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son indivisibles. Siempre están presentes los tres. Entonces, mirando las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros desde antes de crearnos, porque ya grandes cosas fue solamente el hecho de que nos hubiese diseñado en el libro de la vida, inspirado por su amor. Dios se inspiró con un amor increíble cuando te creó. No importa que este perverso mundo te hable de que eres fea, bonita, alta, bajita, feo, lo que quieras, tímido, asustadizo, lo que todo el mundo diga, eso no importa. ¿Qué le gritaba el mundo al ciego Bartimeo cuando quería acercarse a Jesús? Cállate, ciego, no molestes al Señor. Zaqueo, cuando quería ver a Jesús, la multitud no lo dejaba. Y apasionado por Jesús quiso hacer el ridículo y se subió por allá en la rama de un árbol. No le importaba que se burlaran. Cuando uno encuentra a Cristo, o mejor, cuando Cristo nos encuentra a nosotros, desaparece la importancia del qué dirán, de la moda y de muchas cosas de este mundo. Hago una pequeña pausa para compartir esto. Ayer dictaba una conferencia en una institución acá de Colombia, de mi región, que se llama la CRC, y estaban celebrando el Día de la Mujer. Y yo le preguntaba a esta comunidad de mujeres con qué alas volaban, si eran alas de mariposa, y las alas de mariposa son lindísimas, llenas de arabescos, resplandecen con la luz, y ese aspecto eh, podemos hacer la analogía con las pestañas postizas, con las prótesis, con las lipoesculturas, con la moda, con todo aquello que el mundo le dice a la mujer, así es que vales. Pero cuando llegan los huracanes de la vida, las alas de mariposa no sirven mucho. Quedan por allá estrelladas contra un árbol, contra una pared. Pero las alas del águila pueda que no sean tan estéticas, pero son los principios y valores morales con lo que Dios nos lleva a sus alturas. Y allí es donde debemos escuchar. Por eso aquí el salmista le dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto,
todavía estás conmigo. ¿Qué tan conscientes estamos cuando despertamos cada mañana de que ahí está Él? Toda la noche estuvo cuidándonos. En toda la noche estuvo pendiente de nuestra respiración, de nuestro corazón, porque nos ama, porque es nuestro Padre y es un Padre perfecto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Tú y yo estamos en este espacio o estamos en la comunidad cristiana porque Él vino y nos rescató, porque Él vino y dijo, mira, tú vas por un camino de engaño, estás perdido. Yo vine a buscarte y vine a salvar lo que se me había perdido, dice el Señor, que fue el para qué nos diseñó. Si yo comprendo que fui creado para el amor de Dios, le da significado a mi vida, me da identidad de hijo, le da propósito de vida, le da sentido de vida, me anima a incrementar mi intimidad con Él y a reconocer que Él vino a salvarme. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y hay otro versículo paralelo en 2 Corintios 3:16 que dice, pero cuando te conviertas al Señor, el velo se caerá, porque donde está el Señor está el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Tú vives en la libertad de Cristo o en las afugias de este mundo. Mientras estemos en este mundo, vamos a pasar por dificultades, pero esas dificultades tienen una garantía de victoria. Esas dificultades son para ver la gloria de Dios. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Y si se es un verdadero hijo de Dios, se vive esta experiencia. Nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y nos perdonó de todos nuestros pecados con su sangre y entregando su vida en la cruz. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Nos dio un Padre. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida al Padre. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Y es para siempre, para siempre. Cada cuanto durante el día hacemos un alto para mirar las grandes cosas que Dios está haciendo en nosotros. El solo disfrutar de un paisaje, el poder salir a caminar, a respirar, el poder ayudar a alguien, el poder pasar tiempo con Él y sorprendernos con las revelaciones que nos da en su palabra. Por esto, lo que testificaba uno de los compañeros en el Congreso me conmovió tanto, porque me llevó a pensar eso, ¿no? ¿Qué sentiría Dios cuando me estaba diseñando? ¿Cómo se inspiraba en su amor con todo el cuidado para luego formarnos de esta forma tan increíble que leíamos en el Salmo 139:13? Y todo lo que diseñó para nosotros lo hizo. Y todo lo que diseñó para nosotros ya está creado. Ya hay tesoros escondidos y secretos muy guardados que Dios tiene para irlos entregando. Y nos estimula diciendo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que no conoces.
la buenaventuranza diaria, la aventura buena de vivir cada día con el Señor. Yo los elegí a ustedes. Si, si estamos clarificando este concepto que resuena en nuestro interior, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Y siempre vienen las promesas, ¿no? Dice, y mi Padre les dará todo lo que le pidan. Qué promesa tan impresionante. El que me ama practica mi palabra. El que me ama gana almas. El que me ama cuida mis ovejas. Y entonces les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Aquí nos da un indicador de oración eficaz. Debemos pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Y el poder del Espíritu Santo vuelve realidad sus promesas. ¿Por qué dice todo lo que le pidan? Porque si tenemos una verdadera intimidad con el Espíritu Santo, dice en Romanos 8, que el Espíritu Santo nos enseña a pedir como conviene. Por eso nos da todo lo que le pidamos cuando oramos bajo el diseño eficaz de la guía del Espíritu Santo. Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a pedir. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Creo que una de las cosas que más me confrontó al comenzar mi vida cristiana fue orar por alguien que me había hecho daño, un daño grave. Pero Dios me decía, es que no es solo que ores por esa persona y la bendigas, es que ames a tus enemigos. Bueno, confieso que no he sido muy rencoroso en mi vida, pero es que el que a uno le planteen eso, hace poco me decía otra alumna, yo no puedo perdonar a esa persona y mucho menos amarla. Le decía, es por la dureza de tu corazón. Y es una gran oportunidad que le pidas a Dios que lo puedas hacer, porque todo lo que nos ocurre nos muestra indicadores de lo que Dios quiere hacer. Dice que el mundo nos odia. Si el mundo los odia, dice Jesús, recuerden que a mí me odió primero. El mundo es el sistema de maldad que hay. Un directivo que hizo la introducción a la conferencia de ayer decía que el machismo nació en la Biblia y empieza a hablar de Génesis. Y esto me abrió la puerta para hablar del diseño de Dios. Y hablaba de cómo el cerebro del hombre y el de la mujer son diferentes para que se puedan complementar y trabajar en equipo. El machismo es producto de la perversión de este mundo. Les hablé de la espiritualidad. Después se levantó una feminista y empezó a protestar contra todo lo que le compartí. Esa es la guerra de este mundo. Pero ahí está el diseño perfecto. Y ahí está el Señor diciendo, no temas, yo estoy contigo. Yo iré contigo a donde quiera que vayas. También dice, y no te dejaré avergonzado.
También nos creó para tener dónde vivir, y este concepto es bien raro para la mente humana. Recuerda lo que decía Jesús, aquellos que queremos estar donde tú vayas. Él decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y aún le hacía una introducción. Dice, las zorras tienen cuevas y guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar. ¿Qué piensas al reflexionar que Dios te creó para vivir dentro tuyo? Para eso nos creó. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Habita es su casa de habitación. No está de paseo, no está de invitado, no está de huésped. Dios nos ama tanto que quiere vivir dentro nuestro. Y por eso nos va mostrando esa ruta. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él se une a nuestro espíritu y le da vida y nos convierte en su morada para siempre. Pero agrega esto, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es, dice, un pecado contra su propio cuerpo, el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que este mundo está hipersexualizado? Porque lo que más quiere las tinieblas y Satanás es pisotear los diseños de Dios a través de del pecado sexual, de la inmoralidad. Estamos peor que en Sodoma y Gomorra. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Nuestro cuerpo es de Dios y debemos cuidarlo. Y Él nos da la capacidad de hacerlo. No hay nada más espiritual que la sexualidad dentro del diseño de Dios, dentro del matrimonio. Observemos lo que es la perversión de este mundo. ¿Qué es lo único que busca la sexualidad? El placer. Nada más. Y ni siquiera los animales buscan el sexo por placer. Los animales tienen su época de apareamiento para reproducirse. Es solo en la raza humana que hay esa perversión. Entonces, viene el espíritu, nos entrega un diseño, nos muestra lo que es la familia, el matrimonio, la pareja, hombre y mujer, para luego como el resultado final de un estado espiritual, de un estado de amor, de complementación, viene ese acto de ternura y de amor que es la intimidad. No es la perversión de buscar solo placer, ni siquiera los animales. Y entonces, continuando, él dice, mis hijos son administradores, son enviados, son embajadores, son colaboradores, hijos colaboradores del reino, o sea, miembros de la familia de Dios. Siempre me ha conmovido esta verdad que nos transmite la palabra, administradores de los misterios de Dios. Si buscamos la palabra misterio, mysterium en el griego, quiere decir imposible de ser alcanzado o comprendido por el ser humano. Entonces, cuando Dios dice mis hijos,
que ya no son hombres naturales, sino hombres espirituales, porque el Espíritu de Dios habita en ellos, pueden administrar los misterios de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Quiero extenderles una pregunta. ¿Usted sabe qué es la gloria de Dios? Mañana vamos a hablar de cómo conocer la gloria de Dios. La gloria de Dios es la sumatoria de todos los atributos e impactos de Dios. La gloria, su presencia, el 100% de sus riquezas eternas. Ahora, si estamos participando de la riqueza de Dios, del reino de Dios, de su paternidad, de tener una identidad de hijos, de tener un propósito de vida, de tener una esperanza y un futuro, los sufrimientos no son para expiar pecados, ni el sufrimiento es para poder merecer algo. Los sufrimientos producto de una guerra en la cual nosotros somos soldados. También lo dice en una de las cartas de Timoteo. Nos compara con atletas, con agricultores, con soldados. Hace poco hablábamos de las armas de nuestra milicia espiritual, que no son humanas, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Mientras estemos aquí en la tierra hay una guerra espiritual por encima de nuestra cabeza, pero con un enemigo vencido. Y bueno, cuando el apóstol Pablo lo tenía claro, lo expresaba. Dejando lo que queda atrás, prosigo hacia la meta del supremo llamamiento. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me voy a prepararles una casa eterna, una morada eterna, un lugar de perfección, donde no hay injusticia, dolor, ni lágrimas, ni enfermedades, ni muerte, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esto nos da un orden en el camino. Vamos, al ser convertidos en hijos, a la casa de papá. Por eso observa uno con alguna frecuencia, cuando muere un cristiano genuino, verdadero, que dice, regresó a la casa del Padre. Hacia allá vamos. En sus últimos días, el apóstol Pablo y Pedro hablaban de eso a sus discípulos. Nosotros nos queremos ir ya a recibir la corona de vida que es para nosotros. Me gusta mucho acompañar a las personas que están pasando por un duelo, por un familiar que haya fallecido, donde Dios dice, toda lágrima derramada será recompensada porque es Rey de justicia. ¿Quiénes no entrarán al reino de los cielos? Los que deciden convertirse en enemigos de Dios. Y en esta parte final quisiera referirme a las tres poblaciones que hay descritas en la Biblia. Estamos los hijos de Dios, aquellos que aceptamos que Él sea nuestro dueño, que lo recibimos en nuestro corazón y que reconocemos su nombre. Está precisamente allí en Primera de Juan 12:13. Mas aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la posibilidad, el derecho, la potestad de ser convertidos en hijos de Dios. Esa es una población, los que somos hijos de Dios. Esto fue un regalo de Él.
La segunda población es la de los perdidos, aquellos que deambulan por este mundo metido en medio de las religiones y las tradiciones, buscando merecer un poquito de misericordia de Dios. El corazón de la Biblia, Juan 3:16. De tal manera amó Dios su creación, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya lo hizo, no es por merecimiento, es por la gracia de su amor, es al dejarnos amar por él que aparecen las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida para ir y contarlas. ¿A quiénes? A los que andan perdidos porque no les ha resplandecido las buenas nuevas del Evangelio, el poder del Evangelio. Lo decía también el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, el poder transformador, las buenas noticias. ¿Cómo anda nuestra cabeza con una mezcla de las buenas noticias de Dios y toda la basura de este mundo? Pero hay una tercera población y es aquellos que decidieron conscientemente no aceptar a Dios y al contrario volverse perseguidores del cristianismo. Todos los que están defendiendo los antivalores, donde se está cumpliendo la profecía que también nos decía el apóstol Pablo, viviréis en los últimos tiempos en medio de una generación perversa y corrupta. Vuelvo a insistir, nunca habíamos visto en la historia de la humanidad tal perversión como la que hay ahora. Tiene más valor una mascota que un ser humano. Esas personas a las que les resplandeció el Evangelio pero no lo recibieron, se llaman enemigos de Dios. Santiago 4:4 dice, porque todo aquel que se vuelve amigo de este mundo se constituye en un enemigo de Dios. Por eso no podemos tener un pie en el mundo y otro en el reino. Por eso en Apocalipsis 3 habla de los tibios. En Santiago 1 habla de los de doble ánimo, los que no se deciden. O somos de Dios o no somos, pero no hay términos medios. Otra vez quiero insistir, no es por un esfuerzo humano, es por una aceptación. Señor, tú eres el dueño y quiero que seas mi dueño también. Por algo Jesús decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y cuando él dice que le entreguemos la carga, todo aquel que venga cargado y cansado, venga a mí que yo le doy descanso. Él dice, recibe mi yugo y ligera es mi carga. ¿Sabes cuál es el yugo? El yugo es el componente de la mansedumbre y la humildad. Y sus eternas promesas que son en el sí y en el amén. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 3 en adelante, dice, porque ya nos han sido dadas grandes y preciosísimas promesas de Dios para que por ellas podamos participar del reino, podamos participar de lo sobrenatural. De manera que si queremos que se nos clarifique las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros y las proclamemos, entramos a esa riqueza a través de sus promesas. Hebreos 6 dice, aprende de aquellos que por la fe y la paciencia obtienen las promesas.
Ya no las dieron, pero hay que tomarlas. Y Hebreos 12 dice, fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Jesús es el que convierte las promesas en realidades. Consuma las promesas. Recordemos cómo es el gimnasio espiritual, la oración en nuestra habitación, hablando con Él, escuchándolo. Le hablamos en nuestras palabras y Él nos habla a través de su palabra que está en la Biblia. Los tiempos de ayuno, el practicar su palabra, no ser solo oidores, sino hacedores. La guía y la llenura del Espíritu Santo. Vivir en gratitud, adoración y alabanza por encima de las circunstancias. ¿Dónde fijamos más los ojos? ¿En las circunstancias o en el Señor? ¿Qué dirige nuestra vida? ¿Las promesas de Dios, su presencia, su consolación, su oportuno socorro? ¿O que tengamos o no dificultades que me encanta llamarle desafíos? Tener discipulado, de tener mentoría. ¿Quién es tu líder o pastor, como le quieras llamar? Dice, te pondré pastores de mi corazón para que te pastoreen, para que te formen. El no tener quien lo forme a uno es orgullo, es soberbia, es autosuficiencia. Suena fuerte, pero tengo que mencionarlo. Congregarse y servir. Dice, no dejando de congregarse como algunos acostumbran. No, yo no necesito ir a ningún lado. Sí, hay que tener cuidado a dónde se va. Pero es que uno no asiste a un momento de congregación tanto para recibir. Uno asiste para darle afecto a los demás que son hermanos en la fe, participar de la familia de Dios. A eso se refiere. Y hacer discípulos, hacer discípulos. Bueno, nosotros somos el Movimiento Restauración Ágape Internacional. Allí tenemos un canal en YouTube que aparece así, RAI. Ahí están absolutamente todas las enseñanzas y aquí están algunos datos donde nos pueden contactar para cualquier necesidad. También queremos agradecer a todos los que aportan para poder extender la obra. Esto tiene eh, necesidades, hay misioneros, hay muchas cosas. Entonces, le queremos agradecer a los dadores alegres. Quiero invitarte a que tengamos un final de oración, diciéndole, amado Dios, te damos gracias por todo lo que nos has hablado en esta mañana. Queremos pedirte que nos ayudes a empezar hoy el día de una manera diferente. Tu palabra que es viva y eficaz ha penetrado nuestra alma, nuestro espíritu, y queremos que dé el fruto para el cual la enviaste. Hoy nos unimos aquí, Señor, para entregarte nuestra realidad, nuestro momento. Tú conoces nuestra historia y conoces el final de ella, y la aceptamos porque en ti el final es perfecto. Danos la sabiduría, inteligencia y el amor para avanzar cada día de tu mano. Tú has prometido ser nuestro Padre y nunca dejarnos, nunca desampararnos. Has prometido que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Por eso hoy te entregamos nuestra fragilidad humana. Te pedimos perdón, Señor, por todos los pecados. Colocamos delante tuyo aquellas cosas a las que no queremos renunciar. Perdónanos por tratar de torcer tu brazo para que se haga lo que queremos, pero después
religiosamente te decimos, hágase tu voluntad de labios para afuera. Aquí estamos, Señor, para que como el barro nos sigas transformando, sigas moldeando nuestra alma. Gracias por el privilegio de tener tu amor inmerecidamente. Te damos gracias porque tú cumples tu palabra de que terminarás la obra que comenzaste en nosotros. Hoy te entregamos, Señor, este resto de día, este resto de año, para que se cumpla tu promesa de que no nos dejarás desviar a la derecha ni a la izquierda. Permítenos disfrutar, Señor, de la llenura de tu Santo Espíritu y poder quedar bajo tu abrazo y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.